Bienvenidos a Fotograma 24. El día de hoy responderemos una de las preguntas que ustedes me dejaron en la caja de comentarios de YouTube. Recuerda que al igual que Juan Vázquez, tú puedes ser la siguiente pregunta en un próximo video. Me puedes escribir a Instagram o Twitter en mi cuenta davidarce-2, la página de Facebook de Fotograma 24 o aquí mismo en la caja de comentarios. Y bueno, la primera pregunta que me hizo fue acerca de qué pensaba acerca del sistema Onkyo S9800, el cual está certificado THX, y en realidad me gusta bastante ese sistema, el cual recomendé en uno de los videos pasados, y es específicamente por su certificación. Me parece un sistema de bajo costo, pero ya con la certificación estamos seguros que se va a desempeñar correctamente. Si quieren, en un próximo video hablamos sobre en qué sistemas creo que vale la pena la certificación THX. Y ya posteriormente a eso me da las gracias, me dice gracias por tomarte el tiempo de resolver mi duda y me gustaría poder resolver dudas contigo en un futuro. Y ya que estás aquí, ¿qué piensas de las bocinas de la marca Klipsch? Y esta pregunta la quiero resolver porque no es la primera vez que me preguntan acerca de esa marca. Pero antes de eso les quería mostrar los unboxings que van a salir próximamente. La trilogía de Spider-Man de Sam Raimi, la cual pienso lanzar cuando se estrene No Way Home. Tenemos la tetralogía de Predator. Esta película ya les había dicho que iba a ser unboxing, pero al final no lo hice porque estas grabaciones a veces se alargan y pues ya no me da tiempo de poder grabar ciertos unboxings, entonces los dejo para una sesión posterior de grabación. V for Vendetta, Ready Player One, que esta película quiero hablar específicamente de su sonido, específicamente del subwoofer, por cierto. The Revenant, que ya lleva bastante tiempo en el mercado, pero realmente su HDR es una referencia. Y finalmente Love and Monsters, que esta película todavía no sé si la vaya a sacar en un unboxing porque siento que no es demasiado llamativa para ustedes. Díganme qué películas sí les gustaría que salieran en el unboxing. Y bueno, pues ya yendo a la pregunta de Juan, vamos a hablar de la marca Klipsch. En términos generales, si solamente quieren saber qué pienso de la marca Klipsch, si me gusta o no me gusta, pues no me gusta. Y algunos me dirán, oye David, pero yo te escribí a través de Instagram o de Facebook o en los comentarios y me recomendaste que comprara unas bocinas de la marca Klipsch y ahora me dices que no te gustan. Bueno, primero, las bocinas es como la comida. Va a depender del gusto de cada persona si le gusta una marca de bocinas o no. Hay gente a la que le gusta el sonido estadounidense o americano y hay gente que le gusta el sonido europeo. Entonces pues va a variar muchísimo, como en la comida. Hay gente a la que le gusta el caviar, hay gente que por más que el caviar sea un platillo demasiado fino, no le gusta el caviar. Simplemente así sucede. Hay gente a la que le gustan las hamburguesas y hay otras personas a las que no les gustan, no le encuentran el sentido. Y es el caso con la marca Klipsch. A mí no me gusta. Hay otras marcas que me encantan, pero esa marca en específico no me gusta. Y entonces, ¿por qué las he recomendado a ciertas personas? Bueno, las he recomendado porque normalmente estas bocinas tienen ciertas características que les permiten no utilizar demasiada potencia de un amplificador. Y eso se traduce en que el amplificador no se sobrecaliente, no se esfuerce, no genere distorsión, etc. ¿Y por qué normalmente a esas personas les recomendé esas bocinas? Bueno, porque los presupuestos que me daban eran muy bajos. Me daban presupuestos de 18,000 a 21,000 pesos. En ese rango de precio es muy difícil construir un sistema de cine en casa que resulte ser lo mejor de lo mejor. Vas a obtener ciertas cosas, pero vas a tener que hacer muchos compromisos para obtenerlas. Entonces, por ejemplo, las bocinas de la marca Klipsch normalmente son reconocidas por tener un sonido, digamos, un poquito llamativo, enérgico. Yo diría que es demasiado en tu cara. Son bastante agudas, pero al mismo tiempo tienen graves potentes. Entonces tienen esta curva de sonido que a muchos no nos gusta. En lo particular, a mí no me gusta porque me agota. Siento que después de escuchar un cierto número de canciones o ver una película, ya no quiero escucharlas porque ya me cansaron.
Pero ¿qué nos permite esta curva que tiene la marca Klipsch? Pues lo primero es que son bocinas muy sensibles. La sensibilidad es una característica muy deseable en un sistema que es económico. ¿Por qué? Porque una bocina que tiene una sensibilidad alta se traduce en que el amplificador, como les dije, no va a utilizar demasiada energía para producir altos volúmenes. Entonces, por ejemplo, la marca Klipsch normalmente maneja sensibilidades de entre 95 decibeles a 101, creo que por ahí vi una bocina con 101 decibeles de sensibilidad. Entonces, eso quiere decir que, por ejemplo, si tenemos una bocina marca Klipsch con 98 decibeles de sensibilidad, esa bocina a 1 metro de distancia con un solo watt de potencia va a reproducir 98 decibeles de volumen, lo cual es una locura, es un volumen altísimo. Por ejemplo, para darles una referencia, una mezcla de sonido de cine en promedio, cuando hay diálogos, un volumen normal, el volumen está a 85 decibeles. Entonces, pues sí hay una gran distancia entre esos 85 decibeles y los 98 decibeles de las bocinas Klipsch. Entonces, no vas a utilizar en la mayor parte de la película ni 1 watt de potencia de tu amplificador. Eso es increíble. Y en segundo lugar, el volumen de referencia de una mezcla de cine normalmente tiene picos de hasta 105 decibeles. En ese caso, pues 105 decibeles sí está un poquito más arriba de la sensibilidad de la bocina de la marca Klipsch, que son 98 decibeles. Entonces, imaginemos, queremos llegar a los 105 decibeles con esta bocina. Para obtener 98 decibeles a 1 metro de distancia solamente necesitamos 1 watt. Solamente 1 watt y ya tienes 98 decibeles. Pero recuerden, cada vez que tú quieres aumentar 3 decibeles de volumen, tienes que duplicar la potencia de tu amplificador. Entonces, digamos que queremos llegar a los 105 decibeles, tenemos que pasar por 101 decibeles, que son 3 decibeles arriba de los 98. Para eso necesitamos 2 watts. Si queremos llegar a 104 decibeles, necesitamos 4 watts. 104 decibeles todavía está un poquito abajo de los 105 decibeles pico de una mezcla de cine. Entonces volvemos a duplicar para llegar a 107 decibeles. Ahora estamos usando 8 watts y ya estamos en los 107 decibeles, 2 decibeles arriba del volumen de referencia en sus picos. Eso quiere decir que con tan solo 8 watts de potencia, fíjense, solamente con 8 watts de potencia con unas bocinas Klipsch con una sensibilidad de 98 decibeles, vas a llegar al volumen pico del volumen de referencia de una mezcla de cine. Estamos hablando que llegar a ese volumen es una tarea bastante difícil, pero una bocina Klipsch te lo puede facilitar cuando pues tu equipo no es demasiado potente. Digamos que hay otras bocinas que son un poquito más refinadas, que normalmente su sensibilidad anda por ahí de 85 decibeles hasta 90. Entonces, pues ahí sí vas a necesitar muchísima más potencia para llegar a los 105 decibeles pico. Ahí sería muy sencillo llegar a los 150, a los 300 watts de potencia para lograr ese volumen de referencia. Pero con las bocinas Klipsch solamente necesitas 8 decibeles. Entonces, cuando estamos hablando que tienen un presupuesto demasiado reducido, las bocinas Klipsch resultan una buena opción porque pues esos amplificadores seguramente no tienen fuentes de poder tan altas para poder alimentar de energía a todas las bocinas. Entonces, si son demasiado sensibles las bocinas, te va a permitir llegar a volúmenes bastante altos sin causar distorsión o que el amplificador se sobrecaliente. Entonces, para equipos que son muy económicos, mezclarlos con unas bocinas Klipsch es una gran solución. Tal vez no van a obtener lo mejor de lo mejor, pero al menos no van a obtener tanta distorsión como con otras bocinas, a pesar de que sean mejores. Porque a pesar de que sean mejores, pues el amplificador, conforme ustedes vayan subiendo el volumen, va a necesitar mucha más energía y a veces va a causar distorsión porque ya se está esforzando. Y seguramente alguien en los comentarios me va a decir: oye David, pero
pues realmente nadie escucha las películas a ese volumen. Es un volumen demasiado alto. Y sí, efectivamente, es un volumen muy alto. Es el mismo volumen al que se reproducen las películas en una sala IMAX y es un volumen bastante alto. A veces quisieras que le bajaran un poquito. Entonces, pues no es algo típico que una persona escuche una película a ese volumen. Pero bueno, a mí me gusta hacer el supuesto siempre de que una persona va a escuchar una película a ese volumen y así hacer el cálculo y mantener esta seguridad de que por más de que le subas el volumen a tu amplificador, no se va a esforzar demasiado ni se va a sobrecalentar para producir esos niveles de volumen, aunque no vayas a llegar a usarlo a ese volumen. Me parece que por medida de seguridad siempre es bueno calcular tu sistema de cine en casa para ese volumen, el volumen de referencia que es el estándar de la industria. Entonces, pues yo creo que las bocinas Klipsch son una gran opción cuando estamos hablando de sistemas de bajo costo. Normalmente cuando vemos un amplificador pues tienen estos stickers para que decidas comprarlo y dice 105 watts de potencia por canal y tú dices wow, sí, eso es lo que justamente necesito, está increíble, 10,000 pesos, no manches, y tengo toda esta potencia, dámelo inmediatamente. Y ya cuando te vas a las especificaciones del amplificador te das cuenta que sí, son 105 watts por canal en modo estéreo. Además a 4 ohms y con 0.8 de distorsión, lo cual es altísimo. Pero ya cuando pasas a 8 ohms con 0.01 de distorsión y con 5 bocinas manejadas, te das cuenta que realmente no son 105 watts, sino que anda por ahí de los 25 watts. Entonces ese amplificador es muy fácil que logre llegar a su límite con las bocinas incorrectas, pero con las bocinas Klipsch tú vas a obtener un buen nivel de volumen a pesar de que tu amplificador tenga muy poca potencia, se los mostré. Con 8 watts de potencia puedes llegar al volumen de referencia y no creo que una persona vaya a escuchar una película a más de ese volumen. Entonces pues estarías muy seguro con unas bocinas Klipsch. Entonces pues esas son las razones por las que una bocina Klipsch me parece bastante buena para un sistema digamos bastante limitado. Para un presupuesto bajo me parece que es una buena opción, pero en lo particular a mí no me gusta. La primera razón por la que no me gusta es esta característica física que tienen de sus horns. No digo el término en español porque no conozco cómo se dice. Lo he buscado 1,000,000 de veces y horn siempre lo traducen como cuerno. Pero no es un cuerno, sino son estas paredes que están alrededor del tweeter, que por cierto les voy a dejar una imagen de cómo es. Y nos permite dirigir el sonido hacia una ubicación, pero no solamente eso, sino que aumenta el volumen de una bocina de manera física, no está necesitando energía para aumentar su volumen porque lo está manteniendo en un área corta. Entonces eso hace que las bocinas Klipsch se vuelvan mucho más sensibles, pero a mí en lo particular no me gusta ese sonido que es demasiado, digamos, exacto, que siento que me está perforando el tímpano, que resulta estridente. Yo prefiero un sonido mucho más musical y entonces pues las bocinas Klipsch, para tener esta sensibilidad tan alta, tienen una curva donde los agudos son demasiado altos y los graves de igual manera son muy potentes. A mí no me gusta mucho eso. Está excelente para música de rock, en música donde hay baterías, guitarras eléctricas, etc. Para eso está excelente. Para mí, que me gusta un poco la música clásica o con vocales, pues yo necesito otro tipo de bocina. Y a mí, por ejemplo, me gusta mucho el sonido europeo. Me gusta que, por ejemplo, allá tienen la característica de que las voces, las frecuencias medias son un poquito más llamativas que en este lado del charco. En Estados Unidos, la mayor parte de las marcas de bocinas como JBL o Klipsch pues normalmente tienen este sonido enérgico donde el agudo y el grave es lo más llamativo, mientras que en Europa normalmente las bocinas se caracterizan por tener estas frecuencias medias un poquito más altas que hace que las voces se escuchen increíbles. A mí por eso me encantan y además terminan siendo sonidos mucho más musicales. Y bueno, creo que esto, como les dije, tiene que ver como con la comida. Hay gente a la que le gusta la comida italiana y hay gente a la que le gusta la comida francesa. Y normalmente a los americanos, a los estadounidenses, les gusta el exceso, les gusta mucho de todo.
Y creo que eso también se refleja en el sonido. Les gusta el exceso de las cosas. Las cosas buenas, pues en bajas cantidades son digamos, apreciables, se sienten interesantes. Y cuando tú pasas a que se vuelva algo excesivo, pues ya no se disfruta tanto. Pero al americano históricamente es algo que le gusta mucho. El exceso le fascina. Y en las bocinas pues parece que también. Entonces las bocinas Klipsch, al ser americanas, pues tienen demasiado agudo, quieren ser demasiado llamativas, demasiado en tu cara. Y por ejemplo, es un fenómeno que he descubierto bastante interesante, por ejemplo con bocinas Bowers & Wilkins, que son bocinas europeas, pero cuando las escucha un reseñador americano, les fascinan. ¿Por qué? Porque son demasiado estridentes. Les gusta ese sonido súper agudo, súper grave, que no tenga un equilibrio. Les gusta el exceso. Mientras que las bocinas Bowers & Wilkins de ciertos modelos, en Europa, cuando las reseñan, dicen es que sí son un poquito agudas, son un poquito estridentes, son demasiado molestas en ocasiones. Y el americano no lo ve así. Normalmente al americano le gusta mucho eso. Y al europeo le gusta un sonido mucho más musical. Entonces, pues ahí depende también mucho de los gustos. A mí me gusta un sonido más equilibrado. Yo no soy fanático de las bocinas JBL ni de las bocinas Klipsch, pero creo que sí tienen un lugar en la industria muy importante, y sobre todo para sistemas de, digamos, gama baja, pues son excelentes porque les va a permitir utilizar amplificadores de bajo costo y no llevarlos al límite y que no haya tanta distorsión. Entonces, pues yo creo que Klipsch es una opción recomendable para cierto presupuesto, pero ya pasando de ahí, pues yo ya les recomendaría que vieran otras opciones, tal vez bocinas que no tengan una sensibilidad tan alta, pero que tengan una sensibilidad decente y que lo equilibren también con la calidad de sonido. Tal vez haya gente allá afuera que ya tenga $1,000,000 y aún así prefiera Klipsch, y también es muy válido, pero no es mi caso. Yo creo que Klipsch en lo general para la mayor parte de gente está excelente cuando no tienes un presupuesto demasiado alto. Pero ya conforme va subiendo, creo que hay opciones mejores y que ya tienen características sonoras muy específicas. Por ejemplo, hay bocinas que cuestan, no sé, $600,000 y otras que cuestan $300,000. Realmente la diferencia entre la de $300,000 y $600,000 va a ser mínima. La diferencia es muy pequeña. Solamente que la de $600,000 va a tener cosas muy específicas que ya está buscando una persona en particular. Conforme vas adquiriendo conocimiento de bocinas, te vas dando cuenta que hay ciertas cosas que tú buscas en tu sonido. Entonces, pues a veces vale la pena pagar esos $300,000 extras por solamente esa característica, a pesar de que las bocinas, las dos en general, se escuchen muy similares. Pero tú, como quieres eso en específico, pues estás dispuesto a pagar esos $300,000 extras. Conforme vas aumentando en la escalera de precios, la mejora es menor. Entonces, una bocina de $300,000 comparada con una de $600,000, pues no hay demasiada diferencia. Pero por ejemplo, una bocina de $6,000 contra una de $20,000, ahí sí vas a encontrar una diferencia muy grande. Y eso es porque en un inicio los saltos en cuestión de calidad y precio pues son bastante altos. De $6,000 a $20,000 sí estás obteniendo una mejora muy grande. De $20,000 a $40,000 obtienes una mejora bastante alta, pero no tan alta como de $6,000 a $20,000. Ya cuando estás en $40,000 y saltas a $100,000, pues sí vas a obtener una mejora, pero ya va a ser bastante pequeña. Y así sucesivamente. Como les dije, cuando pasas de una bocina de $300,000 a una de $600,000, probablemente se escuchen muy similares en cuestión de calidad, pero haya ciertas características que la de $600,000 tenga y la de $300,000 no. Por ejemplo, hay algunas bocinas que te van a dar más dimensionalidad. Entonces, por ejemplo, tal vez la de $300,000 te da una profundidad de percepción. Ojo, no es una profundidad real, sino una profundidad de percepción de tal vez 1 metro. Sientes que los instrumentos están 1 metro atrás de las bocinas.
entonces pues eso te gusta, pero tal vez la persona que está dispuesta a gastar otros 300,000 pesos más por esas bocinas de 600,000, sabe que esas bocinas tienen una profundidad de 4 metros y entonces siente que es más real y está dispuesto a pagar por eso. Pero ya son cosas muy específicas, entonces pues ya dependerá de los gustos que ustedes tengan gastar en ciertos equipos. Como les dije, a mí las bocinas Klipsch no me gustan, las recomiendo, pero yo prefiero otros sistemas de sonido cuando se puede, cuando el presupuesto es limitado. Definitivamente Klipsch es una gran opción. Y bueno, pues espero con esto haber resuelto sus dudas. No olviden escribirme a Instagram o Twitter como davidarce-2, aquí mismo en la caja de comentarios, o la página de Facebook de Fotograma 24. Soy David Arce y nos vemos la próxima.